Y vamos a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Estamos con Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista, y también estamos con José Eliche, director ejecutivo de Proética, con quien vamos a hablar de este primer tema. Bienvenidos a ambos nuevamente, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. De este primer tema, el allanamiento, la diligencia fiscal en la casa del ministro del Interior, que de alguna manera ya había sido advertida. Entonces, como que no quedaba muy claro por qué es que finalmente se estaba ejecutando, no había presencia policial. El ministro también en una entrevista el día viernes en otro medio de comunicación parecía que ya sabía el tenor de lo que iba a suceder. Entonces él, por supuesto, que no tuvo ningún problema en abrirle la puerta a los representantes del Ministerio Público. Empezamos, no sé por quién desea empezar. Víctor Andrés. Proética. Proética. Bueno, Sí. a ver. Bueno, ante todo, es un Estado, el peruano, la sociedad peruana, nuestro régimen, nuestro sistema, que se cae a pedazos, porque que allanen al ministro del Interior, que el ministro del Interior denuncie a la fiscal de la Nación, que el ministro del Interior, que es el jefe de la policía está a su disposición para que combata el crimen, para que ayude a la fiscalía, al Poder Judicial en resolver problemas judiciales, perseguir a los delincuentes, y que al final los fiscales y los jueces le pidan a la policía, que depende del ministro, que allene su casa, me parece que es una cosa inédita. Yo nunca he visto una cosa igual. En la historia del Perú de los 200 años han pasado muchas cosas raras, pero esto nunca lo he visto. Y claro, si esto lo comparamos con que no se allanó nunca la casa de Barata, ninguno se ha allanado la casa de los del Club de la Construcción, se cae un puente Claro, es lo que Chancay. decía, me llama mucho la atención que por un caso de presunto abuso de autoridad vengan a allanar mi casa. Bueno, me parece sí. Yo no defiendo al ministro, por supuesto, no lo van a vender. No creo que nunca debió ser ministro. Yo creo que una persona que se ha dedicado a defender a policías cuestionados por su institución, que han sido parte de bandas delincuenciales, organizaciones criminales, y que acaba siendo ministro, me parece que es una ofensa para la policía. Pero en todo caso, ahí está. Pero en todo caso, me parece muy mal la otra reacción. Entonces estamos acá, solamente faltaría que allenen la residencia del presidente de la Corte Suprema o de la fiscal de la Nación. Nada más, porque ahora todas las residencias están siendo allanadas por cualquier motivo. Entonces, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde están las reglas? ¿Dónde está la racionalidad? O sea, yo creo que es un desastre lo que está pasando. Y la culpa aquí la tiene también el Congreso, que habiendo una crisis de esta naturaleza, o sea, ser un ministro tan cuestionado, no tiene que quedarse en el gobierno. Y si el gobierno no quiere sacarlo por complicidad, por complacencia, por hermandad o solidaridad equivocada, el Congreso está allí para bajar el tono político, para resolver crisis políticas, no solamente crearlas, sino también resolverlas. Y ante un impasse de esa naturaleza, el Congreso debió censurarlo. Y se evitaban estos bochornos que le hacen daño a la democracia. José. Sí, bueno, Víctor Andrés no solamente es abogado, sino también es historiador, y se le dice que en 200 años de vida republicana pues han ocurrido cosas raras, y nunca ha ocurrido lo que estamos viviendo ahora, pues seguramente es cierto, ¿no? Y así lo sentimos además. Realmente es un escándalo lo que está sucediendo, ¿no? El ministro sigue acumulando denuncias, sospechas y demás. Además, se le ve muy tranquilo, ¿no? Como tú has señalado en la mañana, pues él estaba esperando la diligencia esta, y ya estaba avisado. No avisado, digamos, de manera irregular probablemente, sino que ya esperaba que esto ocurra. Y de hecho, a través de la cuenta de X del Ministerio del Interior, hay que recordar, el viernes por la noche sale este comunicado en donde señalan que directamente el Ministerio del Interior iba a denunciar a la fiscal de la Nación. O sea, ya dos instituciones, dos poderes directamente enfrentados. Bueno, esto se ha tomado de alguna manera como bueno, todo lo que está sucediendo contra él lo toma de alguna manera aparentemente como una represalia. Y a nivel personal. Claro, a nivel personal, ¿no? Perdón, como una persecución, ¿no? Y su reacción ha sido, entre otras cosas, denunciar a la fiscal de la Nación. Es decir, se está usando una institución que se originó con otra finalidad
para neutralizar al oponente político, ¿no? En este caso, digamos, a quien encabeza uno de los órganos principales del sistema de justicia, la fiscal de la Nación. Entonces, porque es una desnaturalización realmente de lo que conocemos históricamente como el antejuicio político, ¿no? Y que ahora se ha convertido, o sea, ahora hay dos figuras en los artículos 99 y 100 de la Constitución, el antejuicio político y el juicio político, porque el Congreso puede sancionar directamente a las personas que son sometidas a este procedimiento. No solamente es la evaluación sobre si la denuncia realmente responde a causas, digamos, propiamente jurídico-penales, sino evitar justamente que estas denuncias se basen en intereses de tipo personal o solamente político. Claro, porque independientemente de, y efectivamente, como dice Víctor Andrés, no se trata de defender al ministro, pero si él tiene estos cuestionamientos a nivel personal, ¿no sería mejor que él se apartara o que el Congreso lo apartara para que se dedique exclusivamente a resolver esos temas y que alguien más bien pueda estar con los 5 sentidos en la seguridad ciudadana? Sí, claro, absolutamente, ¿no? Es decir, su concentración, creo, en el Ministerio del Interior no es la necesaria como para desarrollar ese cargo, digamos, con eficiencia. Está dedicado más a este tipo de cosas, ¿cierto? Que es un poco a lo que están dedicados los políticos en los más altos niveles del Estado desde hace tiempo, ¿no? Es decir, al debate de adjetivos. Ya hemos visto a la presidenta todo lo que ha dicho hoy día, qué palabras ha utilizado, etcétera, ¿no? Ayer el ministro del Interior, que ha ido a un programa de televisión después de estar en este canal, ha ido al canal que está muy cerca, a América Televisión, ¿no? Y él solito reveló sin darse cuenta, sin querer, inconscientemente, que tenía todo un reportaje, no solo acceso, lo tenía todo en el celular. No, al principio creo que él no era consciente de eso, después se dio cuenta, ¿no? Y se le ve tranquilo, todo, o sea, maneja esto como si no pasara nada, ¿no? Parece que está acostumbrado a actuar así en su vida profesional y personal. Ahora, vayamos al fondo de la investigación, ¿no? Porque si efectivamente uno puede pensar, Víctor Andrés, que quizás es un exceso, que efectivamente el caso no ameritaba un allanamiento, pero si nos ponemos a pensar en la línea de conducta que ha tenido el ministro, en este caso, uno podría pensar que sí, el Ministerio Público necesita herramientas para poder continuar con su trabajo. El ministro no ha querido dar la información de su celular, no se ha querido presentar pues al peritaje de voz, entonces, ¿qué le queda al Ministerio Público? Bueno, de todo, yo he descubierto en estos días que hay golpes blancos. No sabía que los golpes tenían colores. No, claro. Bueno, puede ser el color naranja también, el color marrón mío, el color azul. Claro, yo creo que se han querido referir al golpe blando, que es en realidad la categoría. O sea, hay golpes política, blancos, ¿no? hay variedad de golpes de colores. O sea, es un arco iris ya el golpe hoy día, ¿no? Esa es una novedad, ¿no? Que hemos aprendido hoy día. Ahora bien, insisto, un ministro no puede estar cuestionado. O sea, un ministro de orden interno, de seguridad interna del país, que maneja una fuerza importante de la policía y que tiene que dar confianza y seguridad a la ciudadanía, no puede ser cuestionado, porque tiene que tener una autoridad política, legal, pero también una autoridad moral. O sea, ¿qué podemos exigirle a un policía que pide una coima si tiene un ministro que es coimero? Que se está acusado de haber pagado coimas o haber cobrado coimas a sus clientes para darle a los jueces o fiscales. O sea, ¿qué país estamos tocando? ¿Qué país estamos gobernando? ¿Qué país estamos viviendo? O sea, eso no se puede ni aceptar. Y si la primera presidenta, o la señora Boluarte, quiere aceptarlo, bueno, pues se hace su entera responsabilidad. Pero ¿dónde está el Congreso para poder enmendarle la plana? Cuando hay ministros incómodos, el presidente debía sacarlos de por medio sin necesidad de pedir mucho. Pero si no lo hace el presidente, está el Congreso para que lo haga y se supera la crisis. Eso ha pasado antes. Porque además los ministros son fusibles y los ministros son pararrayos del presidente, no al revés. Acá parece que la presidenta es pararrayo del ministro, porque ha salido, lo ha abrazado y se han abrazado, se han echado a llorar juntos prácticamente esta mañana. Eso es increíble. Claro, en otras circunstancias tendría que actuar como el fusible que es, ¿no? Que los ministros actúan de esa manera. Los ministros son fusibles. Los que no deben ser fusibles son los viceministros o los directores generales o la institución como tal. Pero yo recuerdo en los años 20, los años 50, los años 70, hubo un viceministro de Educación que duró 20 años y habían
6 o 8 ministros que pasaron por encima, pero el viceministro, el director general en esa época era el mismo. O sea, tiene que haber una carrera, una institución. Los ministros pasan por arriba porque dirigen las políticas o de acuerdo a ciertas circunstancias tienen que estar presentes, porque representan a la voluntad del jefe de Estado en ese momento. Pero la institución en sí no tiene por qué tener modificaciones y están soportando a ministros que son impresentables. Ahora, este tema del golpe blanco o golpe blando ya ha escalado, ¿no? Es otro nivel de discurso mucho más agresivo, ya vinculando a los medios de comunicación con el Ministerio Público. Y tiene que ver, yo estaba tratando de recordar también un poco lo que había pasado en el anterior gobierno, ¿no? Con el señor Pedro Castillo, en donde también hubo un discurso muy parecido, ¿no? Porque salían las denuncias, salían las investigaciones, y por supuesto que había motivo para hacerlo, y también habían voces que no hablaban de un golpe blanco, pero ahí se hablaba de lawfare y de la persecución política judicial. Es un discurso bien parecido, ¿no? Bueno, quien ejerce la presidencia de la República no solamente debe tener cierta claridad sobre lo que quiere hacer, ¿no? Y puede hacer, sino también tiene que tener cintura para estas cosas, tiene que tener espalda también, ¿no es cierto? Las críticas son inmediatas apenas se asume un cargo como este. En el camino, digamos, de alguien que ejerce la presidencia puede tener una idea sobre lo que va a hacer y así inicia su gobierno. Conforme este se va desarrollando pueden surgir, ¿no?, diversas situaciones que desvían un poco esa línea y quien ejerce la presidencia tiene que tener disposición y habilidad para explicar y manejar esas situaciones. Bueno, parece que la presidenta no tiene claro eso, no tiene claro qué quiere hacer, qué puede hacer, ¿no? Ni tampoco tiene, digamos, cintura para manejarse en estas situaciones. Hoy día ha sido confrontacional absolutamente con los medios de comunicación, con el Ministerio Público, ha utilizado este concepto vago, esta idea vaga de caviares, para también, o sea, como esto que es una abstracción, que no tiene nada de concreción, que nadie sabe qué cosa es al final. O sea, sabemos originalmente, históricamente, de dónde viene la expresión. Pero ahora se ha confundido todo completamente. Claro, ¿no? Ha construido un enemigo, ¿no? Y bueno, a ver, al final... Pero es un enemigo que coincide también con... enemigos que también se construyen del lado del Congreso de la República, ¿no? Sí, claro, y de alguna manera por totalmente. Eso es que hay cierta protección. Así es, ¿no? Yo no sé si se reunirán, si conversarán, si habrá un verdadero pacto, parece que lo hubiera, entre el gobierno, ¿no?, y un sector del Congreso conformado principalmente por 3 grupos parlamentarios y algunos otros sueltos de los otros que se dicen grupos, pero no son, simplemente son personas que se han agrupado para no perder los beneficios reglamentarios del grupo y nada más, pero detrás de ellos no hay partidos, no hay disciplina, no hay este compromiso, digamos, si se quiere, programático, nada de esas cosas existen. ¿Y qué dice el primer ministro? Sí, claro. Porque el primer ministro es el que lo recomienda, lo nombra el presidente de la República, pero el primer ministro recomienda a los ministros para su nombramiento y para su remoción. Y el primer ministro hasta ahora no ha dicho absolutamente cosa nada. Que muchas veces en la práctica, tú sabes, Víctor, no es cierta, ¿no? Lo sé, o sea, pero por lo menos cumple con un tipo de función. Así es, claro. O sea, si tú ves que las cosas están muy mal, tú no puedes ser parte de un gabinete donde una persona tan cuestionada. Claro. No puedes tener al lado a una persona tan cuestionada. Bueno, se sienten todos bastante cómodos, ¿no? Hemos escuchado a los ministros el día de hoy, el ministro Quero, por ejemplo, saliendo en defensa de el ministro del Interior. De hecho, creo que podríamos poner el baile del ministro Quero, hablando sobre el ministro del Interior, para escucharlo. Sí, vamos con él. Y yo no tengo miedo de desenmascarar, junto con muchos observadores, a esos chacales que están enquistados en luchas intestinas de poder dentro de la Fiscalía. Ellos dañan al Perú a través del mal uso de una institución que debe estar al servicio del derecho de todos los peruanos, para perseguir a los asesinos, a los sicarios, en vez de allanar hoy día el domicilio del señor ministro del Interior. Y quiero hacer hincapié en señalar a aquellos detractores y merolicos que juegan a convertirse en aprendices de brujos, incitando a un golpe blanco.
quién le está hablando el ministro de Educación, ¿no? Sus palabras, su discurso, ¿a quién está dirigido? ¿A quién pretende convencer? No lo sé, no lo entiendo, ¿no? Y lo siento mucho, Morgan es mi amigo, se lo preguntaré cuando lo vea, pero la verdad que no entiendo a qué se refiere, no entiendo absolutamente a qué se refiere, ¿no? O sea, es digamos, un discurso bastante vago. Además, yo creo que el golpe blanco o naranja o azul o marrón o de cualquier color es del gobierno, porque el gobierno ha dicho de que hay que intervenir la fiscalía para sacar los caviares. Sí. Eso es un golpe. Sí, es impresionante. O sea, si el gobierno, que tiene todo el poder del mundo, que toda la Fuerza Armada y toda la policía a su servicio y un montón de empresas públicas y maneja presupuesto, Sí. dice que hay que intervenir la fiscalía para sacar a los caviares, bueno, pues eso es un golpe. Ese es un golpe también. Está interviniendo otro poder del Estado. Sí, Eso es pero inaceptable. claro, esa es la parte que no entienden, ¿no? La separación de órganos, antes llamada, y también ahora, separación de poderes, o sea, su importancia es que, digamos, se consolidó, porque es todo un proceso de formación como idea y desde el punto de vista institucional, se consolidó para evitar el abuso del poder, ¿no? Y por eso se llama equilibrio de poderes e intercontrol entre poderes. Entonces tienes un parlamento, tienes un gobierno y tienes los tribunales de justicia, cada quien en su función y todo dentro de un marco constitucional. Es cierto que en nuestro país es medio confuso también esto, porque el sistema jurisdiccional es más que el Poder Judicial. Tienes el Tribunal Constitucional, tienes la justicia electoral, tienes el arbitraje y una serie, ¿no?, de la justicia privativa policial y militar y así. Entonces el sistema es más complejo, pero igual, ¿no? Sí. O sea, el esquema es más o menos el mismo. A veces el Tribunal Constitucional se convierte en un poder más poderoso que el gobierno y que el Congreso en algunos momentos, Y en ¿no? algunos se somete. Claro, también, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hay, es confuso en nuestro país, ¿no? Sí. Ahora, en medio de todo eso, le ha salido un viajecito de último momento al ministro del Interior, ¿no? De hecho, ya está camino a Bruselas. Sí, porque justo tenemos el documento, ahí está. La encerrona pudo ubicar sí. el documento del movimiento migratorio y ahí está la salida tal y como se había previsto en esta resolución que fue publicada de manera extraordinaria en el diario peruano, ¿no? La salida el día de hoy, ¿no? Primero con destino a España y después, ¿no?, con destino a Bruselas. Y de hecho el ministro dijo esta mañana tranquilamente, ¿no?, durante la diligencia a la que él accedió sin ningún problema, que efectivamente el viaje continuaba, no se iba a cancelar. Tenemos el byte también para poder escucharlo. No, es que el viaje a Bruselas no se interrumpe. Nos reunimos todos los ministros del interior del mundo para establecer justamente protocolos y mecanismos de lucha contra la criminalidad transnacional. Y es una invitación que se generó hace más de mes y medio y la autorización también se gestionó hace más de 15 días. Lógicamente las resoluciones salen siempre con fecha anterior a los viajes. Somos muchos ministros que tenemos ponencias. Nosotros estamos llevando una muy importante, que es la de la creación de un equipo de élite transnacional, regional, que nos permita combatir, en este caso, la criminalidad y compartir también información de manera mucho más rápida si tuviéramos un equipo de élite. Bueno, ojalá que sirva de algo, efectivamente, ¿no?, para combatir la inseguridad ciudadana, la delincuencia aquí en nuestro país. Pero llama mucho la atención porque, claro, se produce este allanamiento en la casa y lo que también sucede es que el Ministerio Público le solicita al Poder Judicial el impedimento de salida del país. Bueno, el Poder Judicial seguramente todavía va a tomarse su tiempo, pero el ministro ya se fue. Los ministros de Interior no suelen viajar fuera del país. No. Es uno de los pocos ministerios que tiene su dormitorio dentro del despacho. Sí. Dentro del despacho. No, los ministros no tienen. Pero generalmente no Sí. se puede dormir ahí. Bueno, No hay por tiempo, otro problema. no hay tiempo. Por otro problema. Pero los ministros del Interior tienen su dormitorio ahí, en su departamento al lado del despacho. O sea, que se realicen un estos pequeño- viajes de Yo no he sido ministro, el señor lo ha sido, él debe saber. Es un pequeño dormitorio Así es. con un baño que es más bonito que el dormitorio mismo. Pero que Bueno. se realicen estos viajes que la de parte de- intercambio, de participación lo que en dice es que los estos ministros eventos. es el policía de turno Sí, claro. de la nación. Sí. No salen de viaje. No salen del territorio nacional nunca. Y hay otros países, como Chile, por ejemplo, y otros países, donde el ministro del Interior asume la presidencia de la República cuando el presidente de la República no está presente. O sea, eso no se puede hacer. O sea, que viaje es una frivolidad.
¿A presentar qué cosa? Que mande a su segundo. Es que va con un segundo. Bueno, entonces Va que con vaya, un que vaya el segundo solo. Claro, puede ir solo. En realidad, en la situación en la que está el país, no se justifica un viaje como este, no es necesario, no es imprescindible. Que va a presentar una ponencia, bueno, ojalá nos muestre la ponencia, a ver qué tal es y de qué se trata, ¿no? Pero eso, además, así lo aplaudan por la ponencia, no se va a efectivizar de manera inmediata. Entonces, yo no creo que sea la ocasión para que vayan los cancilleres, oye, para ahí También. están. La política exterior la maneja el presidente de la República con su canciller, no con su ministro de Interior. No, perdón, disculpa, Pamela, o el segundo que va, que debe ser un funcionario importante, que seguramente Claro. conoce la materia, y el agregado policial Claro. que está Así en es. Bélgica, ¿no? Que Así es. debe ser de Así rango es. mínimo coronel de la Claro, policía. o sea, cualquier policía formado sabe más que el señor Santibáñez, que tiene ¿cuántos meses de ministro? Sí, bueno. Mucho más. Ahora, de todas maneras, algo puede estar pasando dentro del Ministerio Público porque lo comentábamos al inicio, ¿no? Ya el ministro parecía estar advertido desde el día viernes, ¿no? Comenta esto en un medio de comunicación, sale este comunicado del Ministerio del Interior también. Él está muy tranquilo en la diligencia fiscal. Y de hecho justo tenemos las declaraciones del abogado del agente del capitán Junior Izquierdo, que da cuenta justamente, ¿no?, de cómo es que el ministro debe haber tenido información también desde adentro del Ministerio Público para conocer todos estos detalles de esta diligencia antes de que se realizara. La finalidad que busca la Fiscalía de la Nación es acceder a los equipos celulares, a los dispositivos móviles que pudiera tener el investigado Juan José Santibáñez Antúnez, tanto en su domicilio como en sus oficinas. Lamentablemente, el día viernes, en un medio de comunicación, una periodista ha difundido esta información. En lo personal, más bien me sorprende que un medio de comunicación haya tenido acceso a esta información y que en cierto modo haya advertido al investigado ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, de que existiría en marcha un requerimiento de allanamiento. Definitivamente, esta filtración ha favorecido, en mi opinión, al investigado Juan José Santibáñez Antúnez. Sabemos y conocemos que no es lo mismo allanar a una persona no estando advertida de que va a venir la Fiscalía a allanarle su vivienda que estando advertida de ello. Bueno, esas son las declaraciones del abogado del capitán Junior Izquierdo, ¿no?, más conocido como Culebra, ex amigo del ministro del Interior. Entonces, tomando esto en cuenta, uno podría decir, bueno, sí, de repente hay efectivamente ciertas pugnas dentro del Ministerio del Ministerio Público, porque hay información para todos, ¿no? O sea, el ministro tiene sus fuentes adentro, hay filtraciones que también se están produciendo por otro lado. Bueno, yo no sé qué pensar, ¿eh? Realmente tenemos un ministro muy peculiar y con una policía que además está dividida, muy dividida. Hay algunos que lo apoyan, sí, y tiene ahí un sector interesante que le da información, pero hay otra que no, que está muy decepcionada. Así que yo creo que su presencia sigue siendo... Es decir, ha debido, en vez de irse de viaje, irse a su casa. Eso es lo que hay que hacer. No puede quedarse ni un minuto más. Una persona que ha sido allanada por las autoridades a las cuales él debe servir además. Me parece que es espantoso el panorama. Okay. Bueno, y no se trata tampoco de poner a un lado, digamos, al Ministerio del Interior como los malos y al otro lado al Ministerio Público como los buenos. En ambos hay problemas, ¿no es cierto? Ya hemos visto que hay fiscales pues, que desprestigian el Ministerio Público, ¿no? Que han hecho política, etcétera, etcétera, ¿no? Que han alargado innecesariamente los procesos, las etapas, ¿no? Haciendo cosas que no debían realmente, desde el punto de vista procesal digamos, digamos, desde el punto de vista jurídico, ¿no?, más básico. Y del otro lado tenemos, pues, como dice Víctor Andrés, un ministro del Interior peculiar, ¿no?, que
que tiene todas estas características, que seguramente sí ha creado una división en la policía. Los policías se comunican entre sí más de lo que uno imagina, a través de las redes. Los oficiales tienen varias redes y se comunican intensamente entre ellos. Y también hablan del Ministerio del Interior, del ministro de Más. Yo lo sé porque tenía muchos suboficiales trabajando a mi lado, hice amistad con ellos y al final algunos me mostraban los chats, ¿no? Un poco. Y los oficiales también se comunican y hay grupos en la policía. No sé cómo él manejará esto, ¿no? Vamos a ver. Alguna vez nos enteraremos, quién sabe, ¿no? Pero sí, pues el Ministerio del Interior, que no es solo policía, sino hay otros órganos, aunque la policía es el más importante, digamos, es un ministerio muy crítico, muy importante y hay que tener cuidado con cada decisión que uno toma como ministro del Interior. Vamos a hacer una pausa muy chiquita, pero vamos a continuar conversando también con José y con Víctor Andrés, porque lo que se ha revelado también en las últimas horas es estos testigos, estos presuntos testigos que habrían asegurado que a través del ministro del Interior, cuando era abogado de algunos agentes investigados, algunos policías investigados, habrían también recibido dinero para efectuar ciertas coimas a magistrados, a jueces y fiscales. Vamos a regresar con eso. Y lo que yo quería consultarles a nuestros invitados es, bueno, más allá de esta situación, lo que sí persiste es ¿cómo decirlo, no? El hecho de que el ministro del Interior esté tan asociado a policías que de alguna manera se han visto fuertemente vinculados a no solo hechos de corrupción, sino también hechos delincuenciales muy graves. Por eso que no tenía calidad para ser ministro. Pues, porque él lo que dice, bueno, yo los he defendido porque yo creía firmemente en que eran personas inocentes. Y a pesar de que los han condenado, él sigue creyendo lo mismo. Cada cual tiene su criterio, cada cual defiende a una persona de acuerdo a su criterio. Lo defiendo porque es culpable y creo que hay que bajarle la pena. O me da pena, es culpable, pero pobrecito, vamos a defenderlo. O lo defiendo porque creo que es inocente. Pero es un criterio de él. Pero en todo caso, lo que él ha dicho ayer, acá en este programa creo lo he visto, que él ha consultado con un gran penalista español, le ha hecho una consulta, que hay una sentencia mal dada en el Perú a un policía por haber sido parte de una organización criminal. ¿Qué sabe un penalista español lo que pasa en el Perú? ¿Y cuánto le habrá cobrado? ¿No? Porque esos penalistas españoles no pagan de 20.000 euros la consulta. O sea, ¿quién ha pagado? ¿El policía? ¿Que no era parte de una organización criminal? ¿O sí lo era? Porque tenía plata para pagar eso. No, pues, o sea, diciendo esas cosas ya te das cuenta de que acá hay una organización criminal que le estaba defendiendo. Y que había una sentencia inclusive, que él la estaba revocando y que claro, la otra todavía no ha salido. No, pero tiene derecho a defender a quien quiera, a Tatán, a Loco Perochena, al Tren de Aragua, que lo defienda. Lo que no puede ser defensor del Tren de Aragua y ministro del Interior después. Eso es lo que no puede ser. Bueno, en principio sí esos vínculos nos preocupan en extremo, ¿cierto? Y claro, alguien que con esas características o esos vínculos no debía ser, digamos, elegido para un cargo de ministro. Quien ejerce la presidencia de la República debe siempre, antes de nombrar a un ministro, pues averiguarle la vida entera. Preguntar a sus allegados, hacer un barrido de inteligencia básica que es con fuentes abiertas, donde uno se puede enterar de estas cosas, quién sabe, porque también incluyen, digamos, noticias que se han publicado en los medios de comunicación y demás. Por otro lado, la denuncia en principio me parece ridícula. Yo no recuerdo y estoy casi seguro que no hay en la Constitución un solo artículo, si es que se trata de una denuncia por infracción de la Constitución, que obliga a la fiscal o al fiscal de la Nación a reunirse bajo sanción con otros órganos del Estado. No existe. Si está en la ley, bueno, estaríamos hablando, para que sea una denuncia constitucional, de un delito. No sé qué delito podría ser, ¿no? Habría que ver el contenido de la denuncia, que además todavía no la ha presentado, entiendo, la va a presentar. No, exacto. Bueno, la va a presentar. Bueno, yo no veo por qué delito, en el caso que sea delito de función, la va a denunciar. Y si se trata de infracción de la Constitución en los términos que él se ha referido al supuesto infractor,
pues no existe la posibilidad de que esa denuncia prospere. Ahora, esto tiene fecha de caducidad, ¿no? A ver, porque estamos en 2025, el próximo año ya son las elecciones, y si es que no pasa algo en el camino, este gobierno pues tiene que acabar su periodo sí o sí. ¿Cómo tenemos que mirar de aquí al futuro, a lo que se nos va a presentar también para las elecciones? Bueno, el 12 de abril empieza el proceso electoral, ¿no? Claro, esa es la fecha límite para convocar Que elecciones. es dentro de, ¿qué? Menos de un mes, un Sí. poco más de un mes. Bueno, a partir de ahí yo creo que estamos todos ya en camino a un proceso electoral que es irreversible, a mi modo de ver. Es irreversible. Va a ser irreversible. Sí. Pero claro, lo que no entiendo es la poca inteligencia de la Presidenta de la República, que no está preparando maletas para irse por la puerta grande. Eso es lo que no entiendo. Porque yo, ya con un proceso, a partir del 12, debería cambiar todo su gabinete en buscar a la mejor gente que pueda hacer una buena transición y transferencia de poder y que empiece a ordenar la casa y hacer inventario de lo que está dejando y lo que no va a dejar. Y los problemas que está O dejando de repente también. querrá quedarse. Es que a mí me preocupa eso, porque ella, lo que acaba de decir Víctor Andrés, ¿no? Ella debería estar preparando sus maletas para irse tranquila y aparentemente no lo está haciendo y eso me preocupa, ¿no? ¿Quién detrás de ella tendrá un plan distinto? Cualquiera que sea, no necesariamente quedarse, pero yo no sé, consorciarse, digamos, vincularse con alguien que también espera. Porque, a ver, poder- ella sale del Ejecutivo y al día siguiente, tranquilamente, el siguiente gobierno o el siguiente Congreso podría empezar a los procesos para investigar a la presidenta, Sí, claro. presidenta saliente, ¿no? No, y Ministerio Público. Y el Ministerio Público Claro, también. claro. Es inevitable. Sí, Va a ser inevitable. sí, así es. Por eso mismo tiene que tomar la precaución de ordenar la casa y dejar todo en regla para que después no vengan Sí. a caerle Sí. y ella no esté preparada para contestar. Y bueno, yo creo que a los ciudadanos lo que nos toca es dejar que el caso de la presidenta, sus ministros y cualquier persona que haya estado en este gobierno que tenga algún tipo de responsabilidad, bueno, lo vea el Ministerio Público del Poder Judicial, mientras nosotros nos ocupamos de conversar, a ver qué puntos en común encontramos y cómo hacemos para reconstruir todo este desastre que nos están dejando. O sea, como para revertirlo, enderezar un poco las cosas y darle la viabilidad al país, ¿no? Bien, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, Víctor Andrés, José. Vamos a tener la oportunidad seguramente de conversar. Esperemos también de otros temas que son relevantes para nuestro país. A esta hora de la noche.